Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, en esta lección vamos a ver un poco más a profundidad, ¿no? O más bien otro ejemplo de Program Calculation, ¿no? La verdad es que no encontré una traducción sobre esto y decir cálculo de programas suena como raro, entonces dejémoslo en Program Calculation, ¿no? Que bueno, esta técnica que vimos la clase pasada, la lección pasada, al final, ¿no? Cuando dimos una definición eficiente de la función scanl, ¿no? Que era esta función que daba una función, o, bueno, otra función, nos regresaba los cómputos intermedios que realizaba eh, la función foldL, ¿no? Sobre cada uno de estos. Pues sí, o sea, los cómputos que iba realizando en cada paso. Entonces, pues si recuerdan cómo hicimos este proceso, ¿no? Cómo llegamos a esta definición eficiente, pues fue partiendo de una definición, digamos que dada la especificación del problema, ¿no? Que era, pues yo quiero ver los cómputos para cada, digamos, prefijo de la lista y le aplicamos foldl. Pues así lo hicimos, ¿no? Sacamos todas las sublistas, bueno, todos los prefijos y les aplicamos foldl. Pero vimos que eso no era muy eficiente, ¿no? Era incluso de orden cuadrático. Y entonces, bueno, el proceso fue que, pues a partir de esa definición y haciendo un racionamiento ecuacional, ¿no? Que era, pues teniendo algunas definiciones y unas leyes, pues simplemente ya fuimos sustituyendo cosas en lo que ya teníamos. Y bueno, como ya sabíamos pues lo que estábamos utilizando era cierto, ¿no? Las leyes o las igualdades, pues simplemente íbamos sustituyendo y ya no. De esa manera llegamos a una implementación eficiente. Entonces está muy padre, ¿no? Porque no tuvimos que, o sea, como tal no tuvimos que estar pensando así como de cómo lo hago más eficiente, sino que simplemente reemplazando, ¿no? Haciendo sustituciones, pues llegamos a algo más eficiente. Entonces eso está súper cool. Y esa es una de las ventajas que nos dan los lenguajes funcionales, ¿no? Y bueno, más Haskell, que podemos hacer demostraciones sobre nuestro código sin necesidad de recurrir a otros programas, ¿no? A otros lenguajes o a otros sistemas, ¿no? Este, de hecho, pues si ustedes intentan probar que algo es correcto en sí, que algo que está escrito en un lenguaje imperativo es correcto, pues es un relajo, ¿no? Y en cambio en Haskell es relativamente fácil, ¿no? Claro, todo depende de la implementación, pero es fácil de alguna manera. Entonces vamos a ver un poquito más, pues sí, un ejemplo más interesante de cómo funciona esto, ¿no? Para esto pues vamos a ver el problema de Maximum Segment Zone, que tampoco lo traduje porque es como la suma del segmento de una lista, ¿cómo es la suma máxima del segmento de una lista? ¿No? Bueno, sería así, pero suena medio raro. Entonces, este ya lo conocen, ¿no? De sus cursos de algoritmos. De hecho, si recuerdan en una de sus tareas, el punto extra era hacer algo parecido, o lo mismo, no recuerdo bien. Que bueno, la idea es les doy una lista, un arreglo, no importa, de números, ¿no? Y lo que yo quiero es que me regresen, digo, el caso básico, sí, el problema básico dice, pues yo quiero la suma de, que tenga, sí, la suma del segmento y que sea máxima, ¿no? De algún segmento. Entonces, bueno, podemos decir segmento o pues sí, subarreglo, sublista. Entonces la idea es que sean casillas continuas, ¿no? Y pues yo quiero la máxima, ¿no? Entonces de todos los segmentos que tiene la lista, de todos los subsegmentos, yo quiero aquel que tiene la suma máxima, ¿no? O simplemente quiero la suma máxima. Entonces, por ejemplo, para este arreglo, si nos tomamos este subarreglo que corresponde a este, ¿no? La suma es 5 más 3 8 más uno 9 menos 2 7, ¿no? Eso es lo máximo que podemos conseguir si agarramos ese cacho. Si agarramos cualquier otro, pues nos va a regresar eh, pues un número menor, ¿no? Una suma menor. Y como estamos diciendo subsegmentos, el segmento vacío es, bueno, la suma de un segmento vacío es cero, ¿no? O sea, si ustedes hacen zoom de la lista vacía, esto les regresa cero, ¿no? Entonces, si nosotros nos agarramos, por ejemplo, un, ¿cómo se llama? Un segmento de puros números negativos, pues la máxima suma es cero, ¿no? O bueno, la suma de ese segmento es cero, porque el segmento vacío pues es parte de este segmento y entonces pues es cero, ¿no? Entonces, dicha esa especificación, no sé, podemos sacar una implementación, ¿no? Entonces, lo, pues lo ingenuo, ¿no? Sería, ok, sí, pues la definición eh, pues que primero se nos viene a la mente es, ok, pues saco todos los segmentos, les saco la suma a todos esos segmentos y me quedo con el máximo, ¿no? Y así ya resolví mi problema.
Entonces vamos a hacer eso. Para eso pues vamos a utilizar dos funciones, ¿no? Que, pues bueno, la primera es tails, que lo que va a hacer tails es sacarme, eh, ¿cómo es? Sacarme los sufijos de la lista, ¿no? Entonces, esta función ya está definida en el módulo list, pero pues bueno, la definimos para ver cómo funciona, ¿no? Entonces, pues me agarra, sí, o una lista es cola de sí misma, ¿no? Entonces, pues bueno, me agarro la lista y recursivamente hago tails de XS, ¿no? Entonces, si hago tails de ABC, pues me va a regresar ABC y luego BC y luego C y el segmento vacío, ¿no? La cadena vacía, ¿no? Y vamos a definir también la función inits, que ya la utilizamos en la clase pasada, ¿no? Y bueno, si recuerdan, si esta me regresaba los sufijos, esta me regresaba los prefijos, ¿no? Inits de ABC, pues me va a regresar A, AB y ABC. Bueno, y el vacío, ¿no? Ahora, yo puedo definir entonces segments, ¿no? Que recibo una lista y me regresan todos los segmentos de esa lista, simplemente sacándole a, al resultado de tails, le aplico inits, acá a la listita le aplico inits, ¿no? Y pues al final concateno todos los resultados, ¿no? Entonces, y bueno, aquí me dice, me da un hint, ¿no? Me dice, oye, pues en vez de usar concat compuesto con map, pues puedes utilizar la función concat-map. Pero ahorita vamos a ver por qué no quiero hacer eso, ¿no? Entonces, si hago segments de ABC, pues me regresa todos los posibles segmentos, ¿no? O sea, me regresa A, me regresa B solita, C solita, AB, está aquí, BC y pues la completa, ¿no? Pero si se dan cuenta, pues bueno, me regresa cuatro veces la lista vacía, ¿no? O la cadena vacía, perdón. Entonces, si se dan cuenta, dada una entrada de orden n, ¿no? De tamaño n, la salida es de orden cuadrático, ¿va? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, si dada una lista de n elementos, tenemos n al cuadrado segmentos, ¿no? Subsegmentos. Entonces, teniendo esta función de segments, ya podemos implementar el maximum segment sum, ¿no? Entonces, pues saco todos los segmentos, a cada segmento sí, le aplico la suma, ¿no? Que me suma todos los elementos y me quedo con el máximo, ¿cierto? Entonces, si recuerdan, pues de este ejemplo, habíamos dicho que la suma máxima era 7, ¿no? Y que pertenecía a este subarreglo. Entonces, bueno, en este problema nada, nos vamos a enfocar en la suma, no en el arreglo. Entonces, bueno, si yo hago eh, MSS de este arreglo, ¿no? Me da 7. Y eso está bien. Pero pues vamos a ver. Ya. ¿Cuántos segmentos tenemos? Ya habíamos dicho, ¿no? Tenemos un número cuadrático de segmentos. ¿Cuánto tiempo nos toma calcular la suma de cada segmento? ¿No? Entonces, pues sí, no importa que algunos sean vacíos y unos tengan un elemento, ¿no? En términos de n, nos toma, eh, nos toma tiempo lineal cada segmento, ¿no? Aplicar la suma a cada segmento. Entonces, si tenemos un número cuadrático, digamos, de elementos, y a cada elemento le aplicamos un proceso lineal, pues bueno, eso nos da al final un proceso de orden cúbico, ¿no? Y pues bueno, al final, ¿cuánto tiempo nos toma sacar el máximo de una lista, ¿no? Eso es tiempo n. Entonces, pues al final, pero bueno, si tenemos n cuadrada, eso es n cuadrada. Pero pues habíamos dicho que teníamos un proceso n cúbico, ¿no? Y n cúbico es más grande que n cuadrada. Entonces, la complejidad de este algoritmo es n cúbica, ¿no? Entonces, una lista y esto es O de n cúbica, ¿no? Bastante malo. Y bueno, aquí el señor está asustado. Entonces, pues vamos a ver, ¿no? ¿Habrá alguna manera más eficiente de resolver este problema? Pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Recuerden que todo este proceso que vamos a hacer es meramente creativo. Bueno, no necesariamente creativo, pero no es como que haya un algoritmo, ¿no? Simplemente es cuestión de, pues, qué puedo aplicar, qué puedo sustituir, qué leyes tengo a la mano, ¿no? Entonces, primero vamos a decir, ok, nuestra definición de maximum segment zoom es esto, ¿no? El maximum compuesto con el map de zoom, compuesto con segments, ¿no? Y segments habíamos dicho que era concat, compuesto con map de inits, compuesto con tails, ¿no? Entonces,
Si sustituimos segments, ¿no? La definición de segments en la definición de maximum segment zoom, voy a decir MSS de ahora en adelante, es un poco complejo decir todo eso, pues nos queda esto, ¿no? Nos queda el maximum compuesto con el map de zoom, compuesto con el concat del map de inits de tails, ¿no? Esta es la definición de segments. Entonces, a partir de ahorita voy a usar algunas leyes que la verdad es que no voy a demostrar, pero pues se ven, ¿no? Bueno, como dirían muchos profesores, es trivial, ¿no? Lo pueden notar. Entonces, la ley uno, ¿no? Tenemos que si tenemos map de f, ¿no? De alguna función f, compuesta con concat, pues esto es igual a ser concat compuesto con el map del map de f, ¿no? Y si lo ven, pues es cierto, si tenemos una lista y la concatenamos, pues nos va a quedar, perdón, si tenemos una lista de listas y las concatenamos, nos va a quedar una lista de elementos. Y pues le aplicamos f a cada elemento y ya, ¿no? Y del otro lado, pues si hacemos lo mismo, ¿no? Eh, tenemos una lista de listas, ¿no? Entonces, a cada lista le vamos a aplicar el map de f. Entonces esto quiere decir que a cada elemento de cada lista le vamos a aplicar f. Y pues al final la concatenamos, ¿no? Entonces nos va a quedar otra vez una lista de elementos, bueno, de lo que regrese f, ¿no? Entonces, usando esta definición, podemos sustituir, podemos aplicarla en uno, ¿no? En uno, perdón, podemos aplicarla en la definición de MSS. Entonces tenemos maximum de mapSum de concat con map de inits. Aquí tenemos ese patrón, ¿no? Si tenemos... ¿será ese? Sí, 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 sí. No es cierto, perdón, es aquí, ¿no? Si tenemos map de sum compuesto con concat, ¿no? ¿Qué es esto? Pues entonces tenemos concat compuesto con map de f. Y en este caso f es sum, ¿no? Aquí está. Y lo demás se queda igual. ¿Va? Después vamos a usar otra ley, ¿no? Que esta ley igual ya la usamos en la lección pasada y la tienen que demostrar en su tarea, ¿no? Entonces tenemos map de f compuesto con map de g es igual a map de f compuesto con g, ¿no? Entonces si usamos esa ley en el resultado de aquí arriba, lo podemos aplicar justamente en este paso, ¿no? Tenemos un map de una f compuesto con el map de una g, ¿no? Entonces al final nos va a quedar map de f compuesto con g, ¿no? Que va a ser map de sum compuesto con inits, ¿va? Entonces hasta ahí todo bien, espero que todo esté claro, ¿no? Simplemente estamos utilizando algunas leyes de map, bueno, y con otras funciones, y sustituyendo, ¿no? Es todo lo que estamos haciendo. Y hasta este momento, por ejemplo, nosotros podríamos decir que esta definición de MSS sigue siendo equivalente, ¿no? Porque simplemente estamos haciendo sustituciones, ¿no? Que sabemos que son ciertas. Entonces vamos a utilizar una ley más. Si tenemos maximum de concat, esto es igual a ser el maximum del map del maximum, ¿no? Que, pues sí, si concatenamos una lista de listas y le sacamos el máximo, pues es lo mismo que mapearle el máximo, sacar el máximo de cada lista y quedarnos con el máximo de los máximos, ¿no? Eso espero que tenga sentido. Pero esperen, ¿qué pasa con el máximo de la lista vacía, ¿no? De hecho, si ustedes hacen máximo de la lista vacía, me regresa un error, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque no podemos utilizar las cosas tan a la ligera. Sin embargo, Tails nunca me regresa una lista vacía, ¿no? Inits tampoco me regresa una lista vacía. Y si recuerdan, el zoom de la lista vacía era 0. Entonces el máximo de una lista que tenga 0, pues va a ser 0, ¿no? Entonces la podemos utilizar, o sea, podemos utilizar esta ley, pero porque sabemos, sí, sabemos que nuestra lista no va a ser vacía, ¿no? Que no va a haber un caso en el que le tengamos que aplicar maximum a la lista vacía, ¿no? Pero entonces, con esto quiero que vean que no pueden utilizar también las cosas como si nada, ¿no? Hay que ver, pues, cuándo sí y cuándo no. Entonces, dejen borrar esto. Entonces, si usamos otra vez 3, ¿no? ¿Dónde está 3? Esta, ¿no? Y si le aplicamos a esta, tenemos que el maximum de concat es igual al maximum compuesto con el map de maximum, ¿no? Entonces, pues vamos a sustituir esta parte y lo demás lo dejamos igual, ¿no? Y después, pues podemos volver a aplicar la segunda ley, ¿no? Que es la de la composición de los maps, ¿no? De las funciones de los maps. Entonces, si no me recuerdo, es aquí, ¿no? Lo siento,
creo que tal vez se pudo haberse hecho mejor, pero no encontré otra manera de ser más, pues sí, que se viera más ilustrativo. Pero bueno, espero que no se pierdan tanto. Entonces, bueno, ya reemplazamos. Entonces teníamos map de maximum compuesto con el map de otra función, ¿no? Entonces esta función la podemos componer con esta y lo dejamos en un solo map. Entonces nos va a quedar maximum de map con el maximum compuesto con el map de zoom, compuesto con el inits y pues todo eso compuesto con tails, ¿no? Ok, hasta ahí espero que todo esté bien. ¿Va? Entonces, si recuerdan, la definición de scanl, no la eficiente, sino la primera que dimos, pues teníamos esto, ¿no? Era hacerle el map default L con FDE a cada prefijo de la lista de entrada, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos aquí en F la suma y pues E fuera 0, entonces, pues, de hecho de este lado donde está, ¿no? Si se dan cuenta, pues patrón, ¿no? Esta definición es lo mismo que scanl de la suma eh, con inits, ¿no? Entonces, pues bueno, yo puedo, eh, yo puedo reemplazar, ¿no? Puedo sustituir la definición. Y entonces, pues ahora tengo maximum, perdón, compuesto con el map, del maximum compuesto con scanl de la suma de 0, ¿no? En el caso base 0, con tails, ¿no? Y aquí ya puedo, ya me deshice de este cacho. Entonces, pues hasta ahorita, de nuevo, dijimos que estamos haciendo puras sustituciones. Entonces, esta definición de MSS debería seguir siendo la misma, ¿no? Y pues lo podemos probar. Entonces, la damos, ¿no? ¿Y qué pasa si yo hago, dejen copio el caso que hicimos? Habíamos dicho que era 7, ¿no? Aquí, ¿cierto? Me sigue dando 7, sigue funcionando. Pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la complejidad ahora de esta definición? ¿No? Entonces, si recuerdan Tails, eh, nos regresa un número lineal de listas dado una lista, ¿no? O sea, nos regresa n segmentos, ¿no? Eso espero que lo vean, ¿no? Si tenemos una lista de n elementos, pues nos va a regresar una lista de listas, pero nos va a regresar n listas, ¿no? Entonces, va. Después, le vamos a aplicar scanl, ¿no? A cada lista y bueno, compuesta con el máximo, ¿no? Pero si recuerdan scanl, dijimos que era de tiempo lineal, ¿no? Entonces le estamos aplicando un proceso lineal a un número lineal de elementos, ¿no? Entonces eso es algo de orden cuadrático y bueno, el máximo es lineal, ¿no? Entonces se queda igual y volvemos a sacar el máximo que sigue siendo lineal, ¿no? Entonces, bueno, esto ahora es de orden cuadrático, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pasamos de algo de orden cúbico, ¿no? A algo de orden cuadrático haciendo simplemente sustituciones. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Digo, creo que por eso es tan bonito este tipo de, pues sí, el razonamiento ecuacional, ¿no? Estamos simplemente sustituyendo, no estamos quebrándonos la cabeza a ver cómo podemos mejorarlo. Simplemente estamos poniendo equivalencias, ¿no? Y ya redujimos, pues, al menos en un exponente el orden, ¿no? Y eso está súper cool. Pero pues vamos a ver qué más podemos hacer. Si se dan cuenta, pues ya no podemos, hay que ver, también no se trata de ver todo, ¿no? Hay que ver qué podemos mejorar. Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer sobre esta parte, ¿no? Entonces, pues bueno, veamos primero si el máximo, perdón, puede ser expresado como una instancia de default R. Y si recuerdan también en la clase pasada definimos el perdón, la función minimum, con default R1, ¿no? Y utilizando la función max. Entonces, esto funciona, ¿no? A ver, dejen. Es que esto está comentado. Me regresa 10. Funciona. Entonces, pues podemos sustituir la definición de maximum en la expresión que teníamos aquí arriba, ¿no? Y nos queda pues MSS va a ser igual a maximum con el map, default R1 de max, compuesto con scanl de más 0 y compuesto con tails, ¿no? Pero pues no sé si les suena algo, ¿no? No sé si esto se parezca a algo, ¿no? Pues a fin de cuentas scanl utiliza un fold, ¿no?
Entonces no habrá una manera de convertir esto en un fault y luego aplicar una ley de fusión, ¿no? Que es lo que queremos, ¿no? Si pudiéramos fusionar estas dos en una sola función, pues estaría súper cool, ¿no? Entonces vamos a ver si se puede. Aquí dice, no podemos expresar scanl como una instancia de fault. Pues vamos a ver, ¿no? Entonces tenemos fault R1 de max compuesto con scanl de más y 0, ¿no? Hay que ver primero, pues hay que analizar cómo se comporta scanl de más y 0. Entonces, si tenemos una lista con 3 elementos, pues eso es igual, si recuerdan, pues eran los cómputos intermedios, ¿no? Entonces, pues era 0, y luego 0 más x, y luego 0 más x más y, y luego 0 más x más y más z, ¿no? Y pues esto se puede simplificar a como, bueno, si quitamos los paréntesis y el 0, pues es 0, x más y x más y, z, ¿no? Y esto es igual, pues 0 es la cabeza, entonces podemos sacar la cabeza y con el cons de esto, ¿no? Y esto es, si se dan cuenta, x siempre está hasta el principio, ¿no? Siempre le estamos sumando x a cada segmento de, del resto pues sí, de los elementos de la lista. Entonces, pues podemos mapear x más, ¿no? Sumarle x al resto de las de los elementos de la lista, ¿no? Y bueno, particularmente aquí tenemos 0, ¿no? Entonces aquí pues hay que mapearla a 0, ¿no? Con y luego y más z. Pero si se dan cuenta, esto es lo mismo que el scanl, pero ahora aplicado a y z, ¿no? Entonces, bueno, esto es para el más, pero realmente se podría generalizar a una función que fuera conmutativa, ¿no? Y cuyo elemento neutro pues fuera, pues tuviera algún elemento neutro, ¿no? Alguna identidad. Entonces por eso fue que puse aquí, esta es la, digamos, la forma general eh, de cómo podríamos dar una instancia de scanl, perdón, sí, de dar scanl como una instancia de fault ¿no? Entonces, si tenemos, aquí le puse arroba, una función conmutativa y el elemento de identidad de esa función, pues entonces eso puede ser igual a fault de una función y el caso base va a ser la lista que tiene ahí, ¿no? Y esa función pues simplemente va a ser, recibe un elemento de una lista y pues va a ser E como cabeza y le vamos a hacer el map de la función parcial, la aplicación parcial de arroba con x al resto de la lista, ¿no? Creo que eso fue un poquito enredado, pero pues nada más vean lo que hicimos aquí arriba, ¿no? Simplemente lo que hice fue generalizar el más a una función y el 0 a un elemento de identidad, ¿no? Y pues aquí se dan cuenta, este 0 es como si fuera la E, que es la misma que está aquí. Y aquí tenemos map, ¿no? Aquí tenemos map. El más pues va a ser nuestro arroba. X es la cabeza de la lista que nos pasan como entrada y X es la cola, ¿no? Entonces, listo. Este, y bueno, así es como definimos, así es como podemos definirlo como folder, ¿no? Entonces, sí, espero que haya quedado claro esa parte, ¿no? De cómo pasamos de, sí, de una definición scanl a a pasar la fault, ¿no? Y bueno, recuerden un poquito más o menos el patrón, ¿no? El patrón encapsulado para que vean que sí se cumple. Pero bueno, después, pues si recuerdan la ley de fusión de fault, teníamos que, pues si teníamos una función r que con un w regresaba v y luego teníamos una función r que pues aplicada a otra función g con x y y era igual a otra función f que con x, bueno, que recibía un x y se lo aplicaba a r y y, ¿no? Como segundo argumento. Y teníamos que esa r la teníamos compuesta con fault, con algún fault, ¿no? De g, de una función g y un elemento w. Pues al final todo esto se podría traducir como fault de f, que esta f es la de acá, y uno b, ¿no? Eso ya lo vieron, no me voy a meter en muchos detalles. Entonces, pues bueno, ya vimos que scanl del más y el 0, que es lo que teníamos aquí arriba, lo podemos expresar como un fault, ¿no? Entonces, simplemente reemplazamos en donde teníamos, ¿no? Que era aquí arriba. Y entonces vamos a tener algo como fault r de 1 con una función, en este caso, esta función, vamos a llamarle corchetitos, no sé, compuesta con fault r de fe, ¿no? Y perdón, queremos que esto sea igual a un fault r, ¿no? De un h y un b, ¿no? No sabemos quién va a ser h, no sabemos quién va a ser b. Es lo que queremos encontrar, ¿no? En este caso h es esta f, ¿no? La vamos a poner aquí.
y aquí B, ¿no? Para que se entienda un poquito. Entonces, pues bueno, esta función no es conmutativa, o bueno, no necesariamente. ¿Conmutativa? Sí, conmutativa. ¿No? Entonces, pues vamos a ver qué podemos hacer. Primero hay que ver quién es B, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si le aplicamos, ¿cómo se llama? Sí, si a la lista de un solo elemento le aplicamos el fold R1 de una función, ¿no? Entonces, si recuerdan, como teníamos como es fold R1 no recibe un caso base, entonces el caso base es el último elemento, entonces simplemente regresamos E, ¿no? Entonces de ahí ya podemos decir que nuestra B, la B que estábamos buscando, es E, ¿va? Y hay que ver quién es H. Entonces para ver quién es H, hay que ver que R, que en este caso es fold R1 de corchetitos, ¿no? Con G, que si se dan cuenta G es la función del segundo fold, que en este caso es F, entonces esta F es básicamente esa función, ¿no? Aplicada a un X y a un Y, sea igual a una función, ¿no? Aquí es H, ¿no? A una función H aplicada a X y como segundo argumento la llamada recursiva de R con Y, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos, entonces tenemos folder de 1 de corchetitos con G de XY, ¿no? Aquí X pues es la cabeza de una lista y Y es la cola. Y del otro lado tenemos H de X y recuerden que como segundo argumento tenemos R otra vez, que es folder de 1 con la función corchetitos y nuestra Y es la cola, ¿no? Entonces vamos a ver si esto es igual. Entonces nosotros podemos simplificar, ¿no? Si recuerdan folder de 1, pues como folder R, entonces el primer elemento le vamos a aplicar corchetitos con la llamada recursiva de folder R sobre el resto de la lista, ¿no? Entonces esto queda así, ¿no? Es corchetitos y la llamada recursiva, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si Y tiene un solo elemento, ¿no? Perdón, si XS es una lista unitaria. Entonces, pues bueno, de este lado tenemos que map de la función parcial de arroba x con y, con la función sí, con la lista que tiene y, perdón, es igual a, pues simplemente le aplicamos x arroba con y, ¿no? Y eso lo dejamos en una lista. Y por definición otra vez de default R1, pues como solo tenemos un elemento, regresamos ese elemento, ¿no? Entonces al final toda esa expresión queda como corchetitos, con x arroba y, ¿no? Entonces de ahí podríamos decir, ok, pues h de xy es igual a corchetitos, no sé por qué dije corchetitos para empezar, pero bueno, dejémoslo así, con x arroba y, ¿no? Pero bueno, hay que ver ahora si se cumple pues para cualquier lista, ¿no? O bueno, más bien que sean iguales sin importar la lista, ¿no? Aquí porque pues dijimos que era una lista unitaria, pero pues hay que ver que se cumple para cualquier lista. Entonces pues hay que ver que corchetitos, pues toda esta función sea igual a bueno, teníamos aquí, ¿no? Esto, h de x, pero dijimos que h era más bien h de x aplicado a un y era corchetitos x arroba y, ¿no? Entonces es esto. Y si simplificamos, pues simplemente es quitar de ambos lados la aplicación de los corchetitos con ¿no? Entonces pues nos queda esto. Y para ver que son iguales, vamos a utilizar una propiedad de distributividad, ¿no? Entonces, como dijimos que esta era conmutativa y esta no, pues bueno, no lo vamos a demostrar, pero ustedes lo podrán demostrar como tarea moral. Que arroba se puede distribuir sobre corchetitos, ¿no? Entonces, si tenemos x arroba y corchete z, es igual a x arroba y corchetes x arroba z, ¿no? Y si se dan cuenta, pues de este lado, ¿no? Nosotros tendríamos algo así, ¿no? Tendríamos x arroba aplicado con o sea, le aplicamos x arroba a todos los elementos de la lista y después aplicamos el fold R1, ¿no? Entonces eso quiere decir que nuestros elementos se van a ver algo así, pues x arroba a, x arroba b, bla, bla, bla. Y entonces pues simplemente vamos a hacer pues el primer elemento, corchetes,
el resto de la llamada, ¿no? Y el resto de la llamada es x arroba b, corchetes, el resto de la segunda llamada. Y así nos vamos con todos, ¿no? Y del otro lado tenemos pues folder de 1 de corchetitos, ¿no? Entonces esto va a ser como A, corchetitos B, corchetitos C y así, ¿no? Y al final pues simplemente le vamos a aplicar al resultado, ¿no? Al resultado de toda esta llamada le vamos a aplicar x arroba, ¿no? Entonces si utilizamos esta propiedad pues ya nos va a quedar lo mismo, ¿no? Se pueden ver si distribuyen este sobre todo esto, les va a quedar esto, ¿no? Y bueno, ahora hay que ver si utilizando esa propiedad podemos distribuir la suma sobre la operación de máximo, ¿no? Entonces, si tenemos x más el máximo entre y y z, pues es cierto que es lo mismo que hacer x más y, el máximo de x más y el máximo de x más z. No, eso lo tuvieron que haber visto en alguna clase de álgebra, ¿no? Y no importa, ¿no? Entonces lo podemos utilizar. Entonces, pues ya pudimos de alguna manera, tal vez no se vio tan evidente, pero ya encontramos cómo fusionar esto, ¿no? Pues primero dimos a ¿dónde está? ¿No? Dimos a scanl de más cero como una instancia de folder, ¿no? Y después fusionamos folder 1 de max, ¿no? ¿Dónde está? Eh, Aquí está, ¿no? Tenemos folder 1 de max con scanl de más cero, ¿no? Y ahora sí, si los fusionamos, entonces, si recuerdan nuestro caso base, pues era cero, ¿no? Nuestra E era cero. Y nuestra H, habíamos dicho que era, bueno, si reemplazamos, ¿cómo se llama? Ajá, en este caso nuestra arroba es la suma y nuestros corchetes es max, ¿no? Entonces, pues si recuerdan, H de XY era igual a E, que era el caso base, en este caso es cero. Aquí sería el máximo entre 0 y x más y, ¿no? Que es lo que tenemos aquí. Y entonces pues simplemente sustituimos, ¿no? Aquí está. Entonces digamos que hasta este momento esta es la definición que tenemos de MSS, ¿no? Ahora hay que recordar un poco la definición de scanl, ¿no? La vamos a utilizar. Bueno, no realmente. Pero bueno, si recuerdan esta es la definición no eficiente. Y igual, como tarea moral, la definición de folder es es análoga, perdón. Nada más que en vez de inits es el tails y en vez de fold L pues es folder, ¿no? Simplemente hacer la operación inversa, si recuerdan, ¿no? Y esta sí es su definición eficiente, que de hecho es la que se encuentra en el preludio de Haskell. Y si hacemos un análisis de nuevo sobre ella, vemos que es de orden lineal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos map, default R de una función con un caso base aplicado a tails, que es lo mismo que teníamos aquí arriba, ¿no? Y bueno, a esto le sacamos el máximo. Entonces de este lado podemos sustituir esto por un scanr, por un folder, perdón. Y ¿dónde está? ¿No? Entonces, sustituyendo la definición de scanr, a ver, esperen. Sí, perdón. Esto es igual a un scanr, ¿no? Si no, no un folder. Esto es igual a un scanr donde mi f es h y mi e es 0. Entonces sustituimos simplemente y nos va a quedar el máximo de scanr de h0, ¿no? Donde h es igual a xy. Perdón, donde h de xy es igual a 0 con el máximo de x más y, ¿no? Y pues vamos a hacer rápido un análisis de esta función, ¿no? Sacar el máximo de, de una lista de n elementos es de orden lineal, ¿no? Nos toma tiempo n. El scanr, si vemos aquí su definición, es, ok, le voy a aplicar f con x y el resto de ys, ¿no? Y se lo concateno con ys. Entonces el head es constante, concatenar, bueno, hacer el cons es constante, pero pues si se dan cuenta ys la llamada recursiva sobre la cola. Entonces si se dan cuenta estamos aplicando un número lineal de veces f, ¿no? Sobre pues una lista de tamaño lineal, ¿no? Y si recuerdan, pues bueno, aquí tenemos pues simplemente, ¿cómo decirlo? Pues sí, estamos haciendo un número lineal de operaciones nada más, ¿no? Entonces, tal vez no es lo que esperaban, pero pues llegamos a un algoritmo
de complejidad o de n. Simplemente haciendo sustituciones, simplemente haciendo razonamiento ecuacional, ¿no? Y pues bueno, sigue funcionando. Entonces, pues bueno, creo que fue un poco confuso y bueno, creo que un poco tedioso, ¿no? Porque es estar viendo las equivalencias y ver que todo tenga sentido. Pero, pues lo que quería que vieran era pues más o menos cómo funcionaba este proceso. Eh, si algo no lo entendieron, regresense al video, denle pausa y vean cómo es que sí es cierto pues la equivalencia o lo que sea que haya utilizado. Ya me estoy quedando sin voz. Este, y pues bueno, cualquier cosa chicos me avisan. Espero que bueno, para al menos esto se me hace muy muy interesante, ¿no? Porque como tal no nos tenemos que quebrar la cabeza en decir, pues, ¿cómo puedo mejorar esto? Sino que simplemente voy a buscar definiciones, voy a buscar equivalencias, voy a buscar leyes, las trato de aplicar y si llego a algo mejor, pues ya la hice, ¿no? Entonces es algo muy muy padre, y se puede aplicar a muchísimos problemas, ¿no? Este, y bueno, la primera vez que yo vi esto estaba como este GIF, ¿no? La verdad me explotó la cabeza y era como, ¿cómo es posible que de algo cúbico lo reducimos a algo lineal simplemente sustituyendo definiciones, ¿no? Simplemente haciendo igualdades. Pero pues bueno, este, espero que haya quedado claro. Y si no les digo de nuevo, chequenlo. Eh, les subo eh, el notebook, que de hecho les debo por ahí varios notebooks. Pero bueno, ¿vale? Entonces nos vemos chicos. Que tengan un buen día.